Muy buenas noches, hermanos, hermanas. El Señor les bendiga mucho. Damos gracias al Señor una vez más por poder estar compartiendo con todos ustedes estos altares familiares, continuando con el estudio del viaje del pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán. Todas las situaciones que tuvieron que vivir, y ahora podemos decir que estamos en la mejor de las etapas. Ya la etapa dura del pueblo de Israel, la etapa de rebeldía, la etapa de contienda contra Dios y contra los líderes, ya ha sido superada. Toda una generación quedó en el desierto y ya en la etapa de la conquista, próximos ya a las puertas de la ciudad de Jericó, cuando ya estaba prácticamente todo listo para desarrollar una estrategia de guerra. Encontramos a Josué justamente allí mirando la ciudad de Jericó a lo lejos y empezando a pensar en esta estrategia de guerra cuando Dios aparece delante de él. Encontramos esta historia en el libro de Josué, en el capítulo 5, a partir del versículo 13, dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Amén. Gloria a Dios. Hasta este momento Josué no sabía lo que Dios iba a hacer con él en la ciudad de Jericó. Dios todavía no le había hablado, no le había dado la estrategia que nosotros conocemos, ¿no es cierto?, de dar vueltas alrededor de la ciudad hasta que los muros cayeran. En este momento estaba Josué analizando qué tipo de estrategia podía utilizar contra esta ciudad que estaba amurallada y que estaba cerrada. Estaban todos allí al cuidado, ¿no es cierto?, de que nadie entrara en la ciudad. Estaban todos atentos a aquellos que se acercaran a la ciudad justamente para defenderla sin necesidad de salir de ella. En este momento es en el cual se aparece delante de Dios esta persona, un varón, dice la palabra del Señor, con una espada desenvainada, alguien que estaba listo para la batalla, alguien que estaba listo para emprender un ataque. Y allí es cuando Josué lo mira y le dice: ¿eres de los nuestros o un enemigo? Y allí esta persona se identifica y dice: no soy enemigo, sino que vengo en nombre de Dios, vengo como príncipe de Jehová. Y allí es cuando este Josué, que era el gobernante del pueblo de Israel, el general del ejército de Israel, deja todo a un costado y se rinde delante de la presencia del ángel de Jehová, reconociendo de que la autoridad de Dios es superior a la de él. Y muchas veces pasa, hermano, de que gente que ha logrado encontrar lugares encumbrados en sus vidas piensan que ya no necesitan de Dios, que ya no dependen de Dios por lo que ya ellos han alcanzado. Mucha gente tiene el pensamiento de que Dios es solamente para personas débiles, para aquellos que no pueden alcanzar las cosas con sus propias fuerzas, pensando de que todo lo que uno necesita o emprende es justamente para aquellos que tienen la capacidad personal de lograrlo. Y gloria a Dios si alguno la tiene, no sé verdaderamente hasta qué punto,
Pero qué maravilloso, hermano, que aun cuando hayamos alcanzado un lugar de privilegio, un lugar de honor delante de la presencia del Señor, podamos reconocer de que sin Él estamos perdidos, que necesitamos verdaderamente de su presencia, de su gracia, y que siempre la autoridad de Dios es mayor sobre la nuestra, hermano. Por eso es que cuando estaba allí tendido de cabeza Josué delante del príncipe de Jehová, le dice: ¿qué dice mi señor a su siervo? Él se pone en el lugar de siervo para reconocer al Señor, ¿no es cierto?, con la autoridad que Él tiene. Y ahí es cuando le dice esta expresión, que es la misma que le había dado a Moisés cuando tiene el encuentro con Dios en ese llamado que Dios le hace para ir a rescatar al pueblo de Israel de Egipto en la zarza ardiente, y le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en donde estás, tierra santa es. Y se refiere justamente al hecho de el respeto hacia Dios, el respeto hacia las cosas de Dios. En este caso era la tierra que Dios había entregado en las manos de Israel. Tenían que, no digo reverenciar, porque no era esta la idea, no es esto lo que el ángel estaba proclamando, sino que sí tuvieran cuidado y respeto por aquellas cosas que Dios estaba encomendando en sus manos. La tierra nunca va a ser nuestra. Nosotros tenemos que entender que somos peregrinos en esta tierra. Nosotros nos espera una Jerusalén celestial, nos espera una eternidad en la presencia de Dios, y todo lo que hagamos en esta tierra, el tiempo que vivamos, incluso las cosas que alcancemos, son temporales, aquí se van a quedar. Pero cuando vayamos a nuestro verdadero destino, a nuestra tierra soñada, a esa nueva Jerusalén en los cielos, allí es donde encontraremos nuestras moradas, las moradas eternas, estas que Jesús fue a preparar por cada uno de nosotros. Pero hablando justamente de esto, vemos de qué manera el ángel marca el respeto y el cuidado que tenemos que tener por las cosas que Dios nos da. Respetando principalmente el hecho de que no son, ¿cómo decirlo?, no son cosas comunes, no es algo común. Dios nunca te va a dar cosas comunes, siempre Dios te va a dar cosas especiales. Recordemos las características de esta tierra. Cuando fueron los primeros espías, volvieron hasta donde estaba el pueblo de Israel, que tenía un buen trecho de distancia, volvieron cargando entre dos un racimo de uva. El tamaño que tenía ese racimo de uva los había sorprendido de tal manera que fueron capaces de cargar ese racimo todo el viaje de regreso entre dos personas para poder mostrárselos, porque muy probablemente si se lo contaban no lo iban a creer. Entonces, hermano, hermana, todo lo que Dios nos da, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es especial. Y como especial que es, tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidarlo, tenemos que valorarlo y tenemos que respetar el hecho de que lo recibimos de parte de Dios. De ahí es que el ángel le manda a que se quite el calzado del pie. Esta era una costumbre que se tenía en orden de reverencia y respeto, y muy probablemente también de reconocimiento hacia una persona en cuanto a la época que estaban viviendo allí, ¿no es cierto? Vemos algo similar también cuando Noemí es redimida por Booz en el libro de Ruth. El pacto se sella cuando se quitan el zapato.
reconociendo, ¿no es cierto?, de casi como una actitud de nobleza, el hacer valer la palabra. Ellos allí no habían firmado contrato, no habían hecho ningún documento delante de escribano, con sellados ni nada, pero sí habían empeñado su palabra y de esta manera lo demostraban, quitándose el zapato. Y aquí el ángel le manda esta actitud: quita el calzado de tus pies. ¿Para qué? Para que empecemos a reconocer de que las cosas que Dios nos da son para provecho nuestro, son para nuestro bien. Dios nunca nos va a dar algo que nos vaya a dañar, que vaya a ser en contra de nuestro beneficio. A veces escuchamos gente que dice, vengo a dar gracias a Dios por el trabajo que Dios me ha dado, estoy trabajando tanto que bueno, no me puedo congregar, pero Dios me dio este trabajo tan maravilloso. Mira, si no te permite congregar ese trabajo, no creo que eso haya venido de parte de Dios. Porque Dios nunca va a darte algo que te impida el congregarte. Y de esta manera podemos ver muchas otras cosas, ¿no es cierto? El temor nunca viene de parte de Dios. Y si hoy por temor no me estoy congregando, hermano, eso no viene parte de Dios. Y así en muchas otras situaciones. Por eso es que cuando Josué tiene este encuentro con el ángel, lo primero que Josué reconoce es la autoridad de Dios por sobre la de él. Y incluso él, que estaba desarrollando una estrategia, estaba pensando en una estrategia de guerra para ir y conquistar esta ciudad, deja sus planes a un costado y le pregunta al ángel: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué es lo que tiene que decir? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quiero dejar a un lado mis planes para mis proyectos, quizás mis ideas. Probablemente el objetivo era el mismo, era ir y conquistar, pero no quiero hacerlo a mi manera, sino quiero hacerlo como Dios quiere que lo haga. De ahí es que pone a un costado quizás las estrategias personales y se pone a los pies del Señor, esperando recibir de Él la directiva. Y sabemos que al capítulo siguiente Dios comienza a hablar respecto de qué manera tenía que hacerlo, de qué manera Dios se iba a ir glorificando. A medida que Josué va avanzando en la conquista, las situaciones son cada vez más difíciles. No se estaba enfrentando a un pueblo pequeño o a uno o dos reyes, sino que el terreno era muy grande, había muchos reyes, había pueblos fuertemente armados, ciudades amuralladas, y no nos olvidemos de los gigantes, hermano. Pero de la misma manera que aumentan las adversidades, aumenta la presencia y la manifestación de Dios delante de sus siervos, delante de aquellos que van al frente. ¿Para qué? Para animarles, para fortalecerles y para auxiliarles en medio de la situación. Este mismo auxilio, este mismo ánimo es el que recibió el Señor Jesús allí en el huerto de Getsemaní. Él mismo decía: mi alma está angustiada hasta la muerte. Hasta la muerte. De ahí es que cuando se pone a orar en el huerto de Getsemaní, en su dolor, en su angustia, vienen ángeles y dice la palabra: para fortalecerle. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, hermana, no importa la dificultad que hoy estés viviendo, y probablemente esta dificultad que tenés delante de tu vida no venga de parte del enemigo, sino que Dios mismo la puso delante de ti para que empieces a ganar victorias, porque este es un tiempo de conquistas. Cuando nosotros vemos el libro de Josué, no vemos un pueblo que esté llorando en angustia o arrepentido de haber salido de Egipto como se ve en los libros anteriores, sino que aquí vemos un pueblo con sed de conquista, con ánimo, con fe y con esperanza para alcanzar el cumplimiento de las promesas de Dios en sus vidas. Y esta, hermana, es la clave: rendirnos delante de Dios y esperar recibir de Él la estrategia de qué manera lo tenemos que hacer. Dejemos de mirar nuestras propias posibilidades, dejemos de pelear con fuerzas humanas, y si no, pongámonos en las manos de Dios para que Él mismo
que es el que nos ha traído hasta esta situación que hoy estamos viviendo, nos diga de qué manera vencer. Oramos al Señor. Amado Dios, te damos gracias. Gracias, eterno Rey, por tu amor, por tu misericordia, eterno Padre. Gracias, bendito Dios, porque tú siempre estás con nosotros, amado Señor. Ayúdanos, bendito Rey, a tenerte a ti en primer lugar. A reconocer, amado Señor, que tú eres Rey de reyes y Señor de señores, y que no hay nadie por encima de ti, mi Dios. Tú eres Señor de señores. Aleluya. Oh, bendito Dios, mi Señor, nos postramos delante de ti. Reconocemos, Señor, tu poder, tu grandeza, tu señorío y autoridad, Señor, sobre nuestras vidas, sobre nuestros pensamientos, incluso, amado Señor, aleluya, sobre nuestros deseos, Padre eterno. Bendito Dios, mi Señor. Dinos, amado Señor, de qué manera, Padre, avanzar, de qué manera lograr las conquistas, amado Señor, en nuestras vidas personales. Todos tenemos tierra en nuestros corazones que conquistar, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestro obrar. Bendito Dios, y quizás hay reyes allí establecidos, Señor, que tienen que ser derribados, que tienen que ser destruidos, Padre. Por eso, bendito Dios, danos tú la estrategia. Tú eres, amado Señor, quien nos lleva, amado Dios, de cara para confrontar a estas situaciones, Señor. Y que tú, bendito Dios, también has de darnos la estrategia para vencer, Señor. Reconocemos, amado Señor, de que tu obrar, amado Señor, está en medio nuestro, bendito Dios. Y que todo lo que tú quieres para nosotros es para bien. Es para provecho, es para bendición, es para sanidad, para salvación, para crecimiento, para conquista. Amado Dios, mi Señor, te damos gracias, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Amén y amén. Hermano, hermana, el Señor les bendiga en gran manera. Les mando un gran abrazo a la distancia y prontito estaremos encontrándonos nuevamente.